China se enfrenta a tener que repensarse, el cual ha sido una de sus mayores ventajas y capacidades. Luego se crea el Partido Comunista. En 1979 se llevan a cabo una serie de reformas por Deng Xiaoping, las cuales entran a China a la nueva era. Por otro lado, Estados Unidos, que se había posicionado como el centro del mundo y el gran poder global, empieza a generar una serie de ataques e intervenciones en Asia, las cuales son un completo fracaso. Así, China comienza a emerger cada vez mucho más rápido y con sus nuevas políticas abiertas al mercado global se posiciona como la gran economía emergente, haciéndole incluso sobrepeso a la de Estados Unidos. Hoy día, China se planea a corto, mediano y largo plazo. De hecho, el gobierno chino tiene la llamada Nueva Ruta de la Seda, que busca conectar el mercado global y volver a China el centro del comercio internacional. China, justamente, entre sus planes más ambiciosos, pero los menos dialogados y publicados, se encuentran las nuevas rutas comerciales a través del Ártico, las cuales son de sumo interés para la competitividad china, pero al mismo tiempo son un gran reto porque depende para esto el calentamiento global que derrita el permafrost y permita entonces crear rutas a través del continente blanco. China se posiciona como la gran potencia mundial. Aún así, para lograrlo, requiere satisfacer o alcanzar más objetivos. Ya es uno de los líderes más importantes en términos comerciales y económicos, pero también requiere la influencia cultural, política, diplomática, armamentista, entre otras. El aspecto comercial debe continuarse trabajando. Por ende, el gobierno chino se ha planteado una ruta llamada la Nueva Ruta de la Seda, la cual busca conectar el mundo entero teniendo como su centralidad China. Pero hay una ruta bastante interesante y es a través del Ártico. Para que esta ruta sea posible se requieren dos factores bastante importantes: una diplomacia y unas alianzas internacionales bastante fuertes y el derretimiento de los glaciares y del permafrost en el Ártico. De lo contrario, no sería posible. ¿Cómo China puede mantener dos discursos vivos y un solo objetivo? El discurso de proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, pero al mismo tiempo mantener sus intereses comerciales y políticos en el Ártico. La importancia del proyecto de investigación radica justamente en el crecimiento y en el papel cada vez más protagónico que China ocupa en el escenario internacional. Por esta razón, sus intereses son intereses globales e investigarlos y asociarlos con su discurso son sumamente importantes. Además, hoy día que vivimos varias crisis, en parte relacionadas con el COVID-19, que tiene sus orígenes en China, pone a los escépticos y a varios críticos en la pregunta de si China tiene una relación directa con la generación de este virus o pandemia global. Si esto es así, ¿qué impacto y relación puede tener con las estrategias comerciales de China dentro de las nuevas rutas de la seda en el Ártico? La metodología a utilizar es metodología cualitativa, la cual es de suma importancia para los estudios sociales, específicamente del tipo estudio de caso. Estudio de caso el cual se centra en un solo tipo, en un fenómeno que es real y actual. Adicionalmente de ello nos apoyaremos de la entrevista. Esta entrevista será semi-estructurada, la cual es muy utilizada como una fuente de información científica, pero con un manejo coloquial y un manejo cercano. Para comenzar, sería muy interesante que usted nos comente desde su percepción, ya que tiene esta trayectoria de haber vivido en China, de también presenciarlo desde el Instituto Confucio de la Universidad de AFIT en Medellín, etcétera. ¿Usted cómo ve
que China actualmente puede renovarse después de esta pandemia del coronavirus? ¿Usted qué nuevos aires ve para China? Mire, yo creo lo siguiente. China ha tenido quizás el desarrollo económico más espectacular de la historia universal, porque en muy corto tiempo alcanzó lo que todos estamos presenciando. Y por ese desarrollo se caracterizó porque afectó, por la velocidad con que lo llevó a cabo, porque afectó a la quinta parte de la población mundial y porque combinó tres aspectos de una economía rural a una economía urbana, de una economía cerrada a una economía globalizada y de una economía planificada a una economía abierta. Entonces nosotros, a través de ese desarrollo que se inició en 1978 y cuyo arquitecto fue Deng Xiaoping, y que con su famoso proceso de reforma y apertura al exterior que no ha terminado, porque si bien es cierto, esto ya lleva, desde el año 78, ya lleva 42 años. Sí. Lleva 42 años, eso no ha terminado. Y durante ese tiempo simplemente hicieron cambios de estrategia, porque al principio ellos pusieron el énfasis en la exportación de productos de bajo costo, que involucraba mucha mano de obra e inversión en activos fijos. Por eso China hoy en día tiene una infraestructura que podemos decir triple A. Me refiero a aeropuertos, puertos, autopistas, ferrocarriles, etc. Ese proceso duró más o menos unos 30 y pico de años, hasta el año 2013, pues que se fue agotando. Y entonces, en el 2013, ya bajo el liderazgo de Xi Jinping, se cambió la estrategia para darle el énfasis al consumo interno, porque ellos en ese tiempo crearon una clase media que ya podía empezar a soportar ese peso de la economía. Entonces, darle énfasis al consumo interno con una frase muy simpática, porque el mensaje a los chinos era: gaste más y ahorre menos, dado que China es quizá uno de los países que más tiene una capacidad de ahorro más grande del mundo, hablan del 40%. Bueno, wow. Entonces, ese es un aspecto. Y el otro aspecto, innovación y servicios. Y ya hoy los servicios en China, como componente del PIB, ya está por el orden del 53-54%. Pues. China es uno de los países más fascinantes, justamente por su rápido crecimiento económico en los últimos años. Este país además es polifacético y tiene la característica de reinventarse. Tiene la capacidad de estudiarse a pasado y proyectarse a futuro. Algo que es especial es que a pesar de que cambien sus liderazgos personales, puede continuar manejando un gran proyecto. Y esto es justamente representado en la nueva Ruta de la Seda. La nueva Ruta de la Seda es un proyecto que se comienza a planear a partir de los años 2000 con el objetivo de posicionar a China. China ha tenido 3 momentos fundamentales de desarrollo. El primero fue en los años 70, finales de los años 70, para superar las grandes hambrunas que mató a millones de personas en todo este país. Además de eso, comenzó a desarrollar su industria, que bastante atrasada e incipiente se encontraba para aquel entonces. Luego tuvo una segunda etapa. En esta segunda etapa, China básicamente lo que hace es mejorar los procesos que había desarrollado en la primera. Alcanza unos niveles de desarrollo y de industrialización muchísimo más altos y logra empezar a atraer inversión extranjera. Pero para ello fue sumamente importante recuperar la confianza en el inversionista. Y es allí donde entramos en la tercera fase. En la tercera fase nos encontramos con una China mucho más dinámica, mucho más posicionada, mucho más rápida y moderna,
más tecnológica, que al mismo tiempo, desde la política con sus transformaciones, desde las transformaciones igualmente sociales, comienza a abarcar un nuevo destino que le permite a la inversión extranjera encontrar en China una posibilidad. Pero no todo era inversión extranjera, también era importante para China desarrollar sus grandes compañías y volverlas mundiales. Asimismo, alcanzar inversión internacional china en todo el mundo. Esto se complementa de manera directa con la nueva ruta de la seda, la cual busca abarcar y conectar a China con todo el continente asiático, con el Oriente Medio y la península arábica, adicionalmente con el norte de África, igualmente con Europa y a partir de allí con el mundo entero. Este es uno de los planes más ambiciosos de toda la humanidad. Inclusive ha sido comparado con el Plan Marshall de los Estados Unidos. Adicionalmente, ha sido también comparado con lo que se llama The Big Deal, el Big Deal chino. Pero China hoy día está pisándole los talones a la mayor potencia mundial, los Estados Unidos. Y Estados Unidos es bastante consciente de ello. Hay una ruta especialmente importante de la cual no se tiene mucho conocimiento, puesto que China lo ha manejado con una diplomacia bastante austera y bastante privada y sigilosa. Y esa es la ruta comercial para atravesar el Ártico. Para poner un ejemplo, hoy día un barco de carga desde uno de los puertos de China hasta el puerto de Rotterdam en Holanda podría demorarse aproximadamente 48 días. Si se hace a través de una ruta en el Ártico puede demorarse únicamente 20. Y lo que es uno de los factores principales, no depende de los dos grandes canales globales, el canal de Panamá y el canal del Suez. Ambos hoy día bien controlados por los Estados Unidos de América. Para poder alcanzar ese objetivo, China hoy día se encuentra extendiendo sus relaciones. El proyecto de la Gran Ruta de la Seda va a abarcar a más de 67 estados, en los cuales China, de manera directa, va a generar inversión con capital privado, capital público y sus propios bancos chinos. Lo que hace China en este momento es convencer a los gobiernos nacionales de estos territorios de todos los beneficios. Pero he aquí el secreto. A diferencia de la estrategia o de la manera de trabajar de los países occidentales, donde todo debe planearse y organizarse desde el principio, China abre un documento para que todos participen y den sus ideas. Y a medida que va avanzando, se va construyendo. Esto es una manera de hacer negocios, de hacer política y desarrollo muy diferente a la conocida y a la promovida por Europa y por Norteamérica. China llega entonces para posicionarse, pero resulta nuevas incógnitas. Una de ellas, la más importante, ¿cómo lograr que el comercio chino a través del Ártico continúe el discurso de la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático? Para finalizar, recordemos que China suscribió el Acuerdo de París y Estados Unidos dejó el Acuerdo de París. Este ha sido una de las herramientas diplomáticas más poderosas de China. Pero si hay cambio climático, por ende va a haber un derretimiento de los polos y así podrá haber un comercio. De lo contrario, no. Entonces, dos discursos opuestos bajo un mismo objetivo.